Qué bueno, ya estamos otra vez con al 100%. ¿De acuerdo? Sí, profe, acá estamos. Bien. Bueno, profesor Manrique está por aquí. Ya Sí, se nos... sí, sí, aquí estoy. Si quieren empezamos con esto. El profesor Dante les había pedido desarrollar un tema, o sea, una tarea, que es la comparación de la norma 01/2021 con la norma de también 01, pero del 90 y, ¿qué es? Del 97, 96. 96 con la 2021, sí. Así es, 96. Entonces, lo primero nos gustaría saber cuáles son sus comentarios, que ahorita los expongan muy rápidamente, en especial lo que ustedes consideren que es lo más importante de esta nueva norma que va a modificar una norma que estuvo vigente por mucho tiempo, ¿sí? Estamos hablando, si empezó esto a trabajarse desde el 96, se publicó en el 98, pero pues ya era momento de hacer un cambio, pero también las características de este cambio son bastante drásticas. Entonces, ¿ustedes qué comentarios tienen sobre estas normas? Bueno, vamos a pedirle a alguien del equipo 1, ya sea que Perfecto. López Castrejón Melani, adelante, antes de Josafat, por favor. O alguien del equipo 1 que se intervenga, por favor. Manzanares Ortiz Cristian, Palacios Cabañas Arturo. ¿Ya me escucho, profe? Sí, le Está escuchamos. fallando mi micrófono. Adelante. Pues igual, como el profesor dijo, considero que sí fue un cambio ya, porque ya eran valores un poco que ya no sé cómo decirlo. O sea, ya se tenían como que mejorar esos límites permisibles para que ya no fuera tanto la contaminación, porque pues ya ha crecido la industria y todo eso, entonces considero que ya se tenía que hacer un cambio respecto a eso. ¿Y cómo ves ese cambio? O sea, ¿te parece apropiado o qué fue, qué observaciones tienes sobre el trabajo que les pidió el profesor de comparar las dos normas? ¿En qué punto te llama la atención? ¿Te gustó o no te gustó o qué? Bueno, yo también soy del equipo 1, profesor, y bueno, al menos en mi punto de vista personal, creo que la vi mucho más completa porque de hecho me acuerdo mucho en la parte de consideraciones antes de que empiece como tal la norma. Está muy extensa y menciona muchos, por ejemplo, fundamentos normativos, como la LEGEPA, creo que menciona la LEGEPA y la ley no me acuerdo, Ley General del Agua, algo así. Ajá. Y, por ejemplo, en la del 96, nada más se mencionaba nada más cómo era el procedimiento para aceptar las normas, algo así. Y también, por ejemplo, de los límites, más que nada era, por ejemplo, nos llama mucho la atención y como me preguntaba el profesor, era la parte del DBO, que finalmente ese ya no era considerado como para clasificar el agua como con buena calidad. Y creo que, bueno, sí, es más específica tanto ahí como en la parte de, en los objetivos, donde también se menciona como las restricciones de las normas, en qué parte no aplica. Ajá, sí, ajá, eso está bien. Me gustaría que ahora hagan comentarios. Si quieres, Dante, podemos pasar al siguiente equipo para que nos hagan comentarios sobre cómo ven este cambio normativo, pero pónganse ahora ustedes en el papel de los organismos operadores que a su vez, por supuesto, de ellos depende la operación de las plantas de tratamiento municipales. ¿Cómo lo ven en el equipo 2? Bien, David Alejandro tiene la mano levantada, es David Alejandro Pérez. Sí. Él es del equipo 7, pues vamos a aprovechar que el equipo 7 intervenga. Que está levantando la mano, adelante, claro. Adelante, bueno, equipo 7. Yo había levantado la mano porque tenía una duda en cuanto a la norma. Sí. Y era que, ¿qué pasaba con los humedales? Porque creo que lo dejan, o sea, no lo dejan muy en claro.
¿Cuál va a ser las condiciones que tienen que cumplir las descargas a los humedales? ¿A qué te refieres de que no lo dejan muy en claro? Es que aquí dice que el responsable de las descargas de aguas residuales en estuarios y humedales debe cumplir con las condiciones particulares de descarga que establezca la comisión, pero no dice nada más. Bueno, lo que sucede es que en algunos casos se requiere que se fijen condiciones particulares de descarga, que eso va más allá de la normatividad. De hecho, incluso una descarga que esté sujeta al cumplimiento de una norma, por ejemplo la 01, puede requerir por sus características en la descarga que se lleve a cabo una evaluación para definir condiciones particulares de descarga que puede implicar el aumento de parámetros o la diferencia entre los valores máximos permisibles de cumplimiento. La CONAGUA tiene un inventario nacional de humedales de jurisdicción federal. Este inventario, les quiero decir que no es algo muy conocido. Poca gente de los que nos dedicamos a la calidad y tratamiento de agua conocemos con detalle este documento de la CONAGUA. Pero en mi caso esto tuvo que cambiar porque nos pidió una empresa, por cierto, una empresa muy grande, muy sólida, que interviniéramos para determinar si era válida la solicitud de la CONAGUA que les hacían que en un terreno que compraron, resulta que estaba dentro de este inventario de humedales y por lo tanto se requería que para que tuviera permiso para llevar a cabo actividades dentro del terreno en la zona de humedales, clasificado como humedales de jurisdicción federal, entonces necesitaban pedir un título de concesión a la CONAGUA, lo cual es una complicación muy grande, siendo que el terreno ya estaba comprado por la empresa. Y al final de cuentas, lo que nosotros hicimos fue un estudio para determinar si era correcto que ese humedal fuera de jurisdicción federal, a pesar de que está dentro del inventario de la CONAGUA. Y el resultado fue que demostramos que no es un humedal de jurisdicción federal. Y por lo tanto, la CONAGUA no le quedó otra más que dar como respuesta que le quitaba todo tipo de requisito de tramitar título de concesión a la empresa y ya les dieron permiso de construir. Pero como esto se dio cuando empezó la pandemia, pues ya la empresa no ha podido ahorita empezar la construcción. Seguramente próximamente lo va a hacer. Pero a ese nivel de ¿cómo decir?, de desinformación, se trabajan los humedales. Por ejemplo, ustedes saben que el terreno donde se está construyendo la refinería de Dos Bocas, todo eso era un humedal que protegía a la población de Paraíso del efecto de los huracanes y eventualmente también del incremento del nivel de agua que va a haber ahora con el cambio climático. Y a pesar de eso, simple y sencillamente, ahora sí que se lo pasaron por el arco del triunfo la gente de la 4T y construyó o está construyendo la refinería y destrozó varias hectáreas, no sé exactamente qué cantidad de hectáreas, de humedales sanos, de buena calidad, que también, por supuesto, estaban ahí sí totalmente como parte del inventario de la CONAGUA. O sea, el gobierno hace lo que se le da la gana, cuando se le da la gana. Y en este caso, los humedales, anteriormente en la norma 1, sí están contempladas la calidad de las descargas hacia un humedal natural, pero ahora se dan cambios en esta nueva norma y no está claramente especificado. Esto lo que va a significar es que prácticamente se convierte en algo que va a ser decidido simple y sencillamente
por la Conagua de la manera que mejor les convenga, ¿sí? A mí en lo personal eso no me gusta, a mí me parece una gran deficiencia de la nueva norma, o sea, que podemos ver que la nueva norma también tiene algunos aspectos que no están bien atendidos, ¿sí? Entonces, para que vayan dándose cuenta de toda la amplitud que se llega a tener en una norma oficial mexicana. Lo que sí también les puedo decir es que esta norma tiene menos faltantes, menos fallas que la norma anterior. Eso es cierto. Pero por eso es que les pregunto, ¿cómo lo ven si ustedes ahora fueran los encargados de la operación de las plantas de tratamiento actuales que cumplen con la norma actual, pero que no van a cumplir con la norma nueva? ¿Cómo lo ven ustedes? Bien, Josafat García tiene la mano levantada, puede responder. Adelante. Bueno, a mí me pareció importante sobre la norma que ya hay una clasificatoria un poco mejor sobre dónde se descarga el agua. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que ya incluye el término de kársticos. Y recientemente había estado leyendo y informándome sobre los suelos de la península de Yucatán y los problemas que tenían sobre las granjas porcícolas, que ese era un tema que era muy debatido y que la gente pues, se quejaba mucho, pero no había una normatividad muy severa. Y por ejemplo, ya con nueva clasificatoria y que se pone de manifiesto que ya se toman en cuenta aparte, e incluso, por ejemplo, parámetros como la DQO, sí son son de los más estrictos que hay en cualquier clasificación. Y esto pues me pareció importante y me pareció muy, muy interesante cómo se tomaron en cuenta. Nada más que hay un pequeño error en tu punto de vista. La normatividad de descargas de granjas porcícolas, por ejemplo, por supuesto que existía. Es la norma 01 también. El detalle es que no se verificaba y no se hacía cumplir. Y lo mismo puede suceder con esta nueva norma. O sea, no es que haya habido un hueco en la norma 01. Más bien, no había la capacidad de la Conagua para hacer la verificación de las descargas y obligarlos a que cumplieran. O la otra es también que tal vez ya estaba negociado con las autoridades, posiblemente de la Conagua, de la Semarnat, que les permitieran esas descargas. ¿Y qué nos garantiza que eso va a cambiar ahora? No hay ninguna garantía. O sea, eso por supuesto que estaba cubierto por la normatividad. ¿O a qué te refieres de que no estaba cubierto por la normatividad? Sí, más bien a lo que usted dice, que puede ver que haya habido algunos casos donde estaban puestos de acuerdo. Y bueno, yo pensé que con esto pues igual y se podía ver menos afectada la zona, pero pues sí, tiene razón. Pero qué bueno que lo tocas por lo siguiente. El que haya cambiado la norma, más bien, que va a cambiar la norma porque todavía no es de cumplimiento obligatorio la norma 2021, no significa que se vaya a poder hacer cumplir con la norma porque, por otro lado, no se está modificando, no se está aplicando un presupuesto para incrementar la capacidad de inspección ni de la Conagua ni de la Profepa. Por lo tanto, entonces, ¿quién va a cuidar el cumplimiento de la nueva norma? Estamos en ese aspecto igual a como estamos en la actualidad con la norma anterior. Eso no lo modifica. ¿Sí se dan cuenta de eso? El cambio normativo no es un cambio automático de todo lo que sucede en el país. Es un paso, pero hay que hacer otras cosas. Y el problema es que ahorita no hay una asignación presupuestal para incrementar lo que tú estás comentando, la inspección y verificación de las descargas para verificar que se cumpla con la norma. ¿Qué les parece eso? Por cierto, no me han terminado de contestar, ¿eh? Nadie ha contestado todavía lo que yo les pregunté.
al que usted preguntó, profesor, yo creo que es con muy poco tiempo. Dice que 60 días después de De que la sea publicada. publicación, donde ya Ajá, 60 se haga días. obligatoria, sí. O hay unas transitorias, creo que hasta la cuarta, pero aún así, cumplir normas después de 2 meses es muy poco tiempo, entonces yo siento como que se debería dar más tiempo para Así es. cumplirlas. Tal vez en función del tamaño de la descarga, que eso va a tener que ver también con la asignación presupuestal. Las plantas más grandes deberían de cumplir más rápido. Las plantas más pequeñas deberían de dársele un plazo un poco mayor. Tampoco estamos hablando de que, como la norma anterior, que daba primero 5 años y 10 años en función del tamaño de las plantas. Ahora tal vez debería de reducirse el tiempo, pero sí hay que hacerlo gradual. Entonces, uno de los aspectos que los municipios están peleando es que no hay gradualidad en el cumplimiento de esta norma. Y eso va a ser un gran problema porque tampoco tienen una asignación presupuestal para rehabilitar, adecuar o construir plantas de tratamiento. Bien, Anaí Granados dice en el chat, también en las descargas la frecuencia de informe de resultados de muestreo y análisis se vuelve trimestral en todos los casos. Bueno, eso es otra cosa. Fíjense que eso no lo veo nada mal, porque de esta forma se homogeniza. Porque antes había algunos que tenían que reportar cada año, otros cada 6 meses, cada 3 meses o cada mes. Si esto se homogeniza, pues yo creo que para fines administrativos de la Conagua le va a convenir para no estar batallando con esos aspectos. Pero sí, es otro detalle de la norma. Qué bueno que se están dando cuenta de todos los detallitos que tiene la norma, pero siguen sin decirme qué va a suceder con los operadores de las plantas de tratamiento municipales. Diana Peláez tiene la mano arriba. ¿Puedes responder, Diana? Bueno, en realidad también iba como a comentar algo que yo también noté en la norma que me pareció como curioso, que es más que nada lo del apéndice que habla de los puertos de muestreo. Y bueno, el profesor nos puso también en el resumen que pusiéramos que era un puerto de muestreo, pero algo que yo no comprendí en la norma es que viene en el apéndice, pero no viene explícitamente qué es un puerto, o sea, simplemente viene como lo de su clasificación de aguas residuales, ¿no? Especificaciones, generalidades de diseño, pero nunca como no vienen conceptos o no viene algo así que diga qué es. Y yo lo estuve buscando, pero yo lo encontré como más basado en la NMX AA009-1993, pero más dedicado a las fuentes fijas de determinación del flujo de gases, o sea, nunca lo encontré como relacionado con el agua. Existe una norma mexicana también de referencia en donde se publicó hace ya no me acuerdo cuántos años, pero no es lo mismo de lo que ahorita estás diciendo, que eso es aplicable a aire, en donde se está especificando también las características de los puertos de muestreo o de los puntos de muestreo para aguas residuales. Eso se publicó, como les digo, hace varios años, pero nunca se aplicó. ¿Por qué? Porque era demasiado exagerado y no tenía mucho sentido su aplicación. Por lo tanto, entonces eso se dejó en el olvido. Lo están retomando ahorita con el cambio de norma y realmente a lo que se refieren solamente es que los puntos de muestreo de una descarga municipal o de una descarga industrial deben estar preparados para que no se hagan muestreos, ¿cómo podemos decir? Sobre todo riesgosos. Y por otro lado, que no necesariamente sean o que tengan las características de ser muy válidos para una descarga. Entonces, a eso se refieren. Yo no estoy seguro, tengo todavía mis dudas, si van a querer volver a sacar la norma mexicana de referencia en donde se tenía este procedimiento constructivo de puertos de muestreo de agua. Pero, como les digo, esta realidad nunca se aplicó, nunca se utilizó
y a lo mejor ahora pretenden que se use, pero nada más que todavía eso faltaría por publicarse. En este momento podemos decir no existe. Entonces, también es otro detalle que la norma pues tiene como pendiente para que se desarrolle, ¿sí? ¿Quién sigue, Dante? Bien, ya no veo a nadie más. No han Disculpe, respondido profe. todavía a la pregunta del profesor. Tengo un ¿Puedo tratar de mensaje. contestar? Adelante, adelante. Sí, bueno, yo quería comentar, bueno, de entrada, lo que me pareció la norma fue que, bueno, más allá de todos los puntos que ya han estado comentando mis compañeros, pues me sorprendió siento que coincidió mucho el hecho de que 1 o 2 días antes el profesor Manrique nos estaba platicando sobre la nueva actualización de la norma y nos dijo que muy probablemente ya estuviera em, antes de que nosotros saliéramos de la carrera. Y ya después cuando ustedes nos comentaron y nos asignaron la tarea, pues la verdad a mí me sorprendió mucho, como que dije, no, o sea, como que fue antes, siento, de lo que yo me imaginaba. Y también lo que pensé, y esto contestando, bueno, tratando de contestar lo que preguntaba en este momento el profesor Manrique, lo que yo pensé cuando empezamos a revisar la nueva norma, obviamente, pues, como el profesor lo comentaba y como nosotros también lo notamos al momento de realizar la tarea, pues fue que esta nueva norma es mucho más restrictiva, ¿no? Los parámetros son más pequeños y bueno, ya estuvimos platicando de eso en la tarea. Y lo que yo creo que va a pasar con las plantas que actualmente cumplen la normatividad, pero con la nueva norma ya no la van a cumplir por sus límites, lo que yo de entrada creo que va a pasar o que creería que puede pasar es que se va a prestar mucho a que pues sobornen a las autoridades que se encarguen pues de checar estos límites. No me gustaría decir que la nueva norma favorece esto, pero sí creo que es algo que muy probablemente aumenten, o sea, si de por sí creo que ya hay plantas que pagan para que pongan en su normatividad que cumplen, creo que este número de plantas que llevan a cabo esas prácticas va a aumentar, o bueno, eso pensaría yo, en caso de que les salga como más conveniente o simplemente no quieran adaptarse a la nueva normatividad. Pues tienes razón en tu punto de vista, Rafael. Conociendo la forma en que se resuelven muchos asuntos en México, yo no dudo que vaya a haber gente que pretenda utilizar precisamente los sobornos para poder evitar caer en incumplimiento. La otra cosa que puede suceder, suponiendo que no hubiera tantos sobornos, simplemente va a ser en un incumplimiento generalizado. Porque, otra vez les repito, no existe todavía, digamos, avalado por el gobierno, una partida presupuestal que vaya de la mano con la aplicación de la nueva norma, porque se sabe que esto va a implicar, para que se lleve a cabo el cumplimiento generalizado de la nueva norma, una serie de inversiones para que las plantas se actualicen. Y por otro lado, esas inversiones no van a ser suficientes por lo siguiente, porque los costos operativos de la gran mayoría de las plantas se van a incrementar. Y entonces los costos operativos, de nuevo regresamos a lo que platicamos hace rato, esos los tiene que cubrir totalmente los municipios. Y hay algunos municipios que tienen mucho dinero y que lo van a poder hacer. Si estamos hablando de plantas de tratamiento en Garza García, en Monterrey, o para lo que es Naucalpan, Tlanepantla, en el Estado de México, y posiblemente, bueno, en el caso de la Ciudad de México no existen prácticamente esta situación en las delegaciones, bueno, alcaldías, porque la mayor parte del agua residual se va hasta el estado de Hidalgo. Pero
en estos casos los municipios que acabo de mencionar son de los que más dinero tienen en el país y ellos sí van a tener la capacidad financiera siempre y cuando no tengan a gobernantes rateros, como en la actualidad tenemos en Naucalpan. Yo vivo en Naucalpan, yo conozco perfectamente quiénes son los que están ahí, y que por cierto ahorita son de Morena, pero el sexenio pasado eran del PAN y antes eran del PRI. O sea, los clásicos saltamontes que van pasando de un partido a otro. El chiste es que lo único que buscan es dinero y todo se resuelve con dádivas. Y entonces ese tipo de situaciones no nos van a llevar a nada. Ojalá que ustedes, cuando ya trabajen, no caigan en este tipo de situaciones. Ojalá que ustedes verdaderamente sean unos buenos profesionistas y no traten de resolver de esta manera fácil sus problemas. Pero se puede con esto también sí promover. Ojalá que no sea así. Pero aún cuando no sea así, como no hay recursos financieros, entonces lo que va a suceder es que muchas plantas van a caer en incumplimiento. Ahora ustedes díganme, ¿ustedes creen que la Conagua o la Profepa podría clausurar las plantas de tratamiento de los municipios? ¿Van a clausurar las plantas de tratamiento por incumplimiento de la norma 01? O sea, ¿le van a poner un tapón a sus descargas? Yo creo que no. Bueno, Vane había comentado en el chat que que dice que dejarían de operar por lo que usted había comentado. Sin embargo, yo creo que eso sería como una afectación muy grande. No sé si exista o tal vez yo me lo estoy inventando o es lo que yo pienso en mi mundo ideal, que las plantas que no cumplan con la nueva norma soliciten un amparo o algo así para que puedan seguir laborando y tal vez darles más plazo para que se actualicen o algo así. Lo que tú comentas, te voy a decir, podría ser válido para descargas industriales. Los industriales sí se van a poder amparar y es muy probable que lo hagan, pero los municipios no, porque como es, digo, se podría, porque como es un mandamiento de del gobierno federal, siendo gobierno municipal, sí lo podrían hacer. Sin embargo, dudo mucho que eso suceda, ¿sí? O sea, eso generalmente no se hace porque ya implica trámites legales que difícilmente un presidente municipal o un gobernador se van a aventar esa bronca con la federación. No creo que suceda. Pero las industrias sí. Las descargas industriales es muy probable que sí se amparen. Porque además de todo tienen ya de por sí grupos de abogados bastante bien capacitados que lo pueden hacer. Entonces, ustedes empezaron, en general me refiero, haciendo comentarios de que estaban muy de acuerdo en que hubiera una modificación de la norma para hacerla más estricta. Pero ahora estamos viendo que eso no es lo que acabas de comentar, no es un mundo ideal. No estamos en un mundo ideal. Y entonces, esto nos puede llevar a incumplimientos constantes. Y yo les quiero decir, yo soy asesor de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento. Y de hecho, la semana antepasada, me parece, uno de los consejeros publicó un artículo en el Excelsior. Yo le ayudé a escribir la parte técnica. Y después, apenas creo que ayer, sacaron un comunicado también de la NEAS, en donde indican que solicitan una reunión urgente con el grupo de trabajo que conformó la norma, porque la NEAS no está de acuerdo en que se pueda cumplir con facilidad esta norma. Esto lo que nos está indicando es que esto no había sucedido antes de manera tan generalizada con normas oficiales mexicanas cuando se publica en el área ambiental. Porque también
los industriales ya hicieron público que no van a aceptar el cumplimiento de esta norma. ¿A dónde vamos a llegar? No lo sé. Lo peor que puede suceder es que simplemente el gobierno federal obligue a todos a su cumplimiento. La tendencia de Morena es que hacia allá vamos. Pero por otro lado, lo que estamos viendo es que muchos van a intentar defenderse. No porque todos quieran incumplir o que todos quieran contaminar. Más bien todos se quejan de que el cambio fue muy drástico. Y lo que tú dices también, Marta, es cierto. Todos esperan un mayor plazo para el cumplimiento y sobre todo apoyos financieros para poder hacerlo. No quiero seguir discutiendo esto porque necesitamos tiempo ahorita para que la profesora termine el ejercicio, pero espero que con esto ustedes ya empiecen a evaluar desde los dos puntos de vista lo que significa un cambio normativo ambiental. Por supuesto que es bueno que sean más estrictos las normas, pero por otro lado, si esto no se hizo en orden, si se dejaron pasar, ¿cuántos años son? A ver, hagan cuentas, desde el 96 hasta ahora, ¿cuántos años son? 25 años. 25 años. Sin cambio, sin actualización de la norma, y ahora de pronto hacen una actualización tan drástica, eso le va a pegar mucho a la gran mayoría, no a todas, pero a la gran mayoría de plantas de tratamiento municipales e industriales. Y también empresas de servicio, por supuesto. Entonces, vamos a ver cómo se van dando las cosas. Lo que esto puede suceder es que se retrase el inicio de aplicación de la norma hasta que no se resuelvan todas estas situaciones que les acabo de comentar. Y por cierto, aprovechando, les comento, la próxima semana inicia el evento de la Green Expo, que en años anteriores había sido una de las exposiciones ambientales más grandes en el país, pero que el año pasado se canceló por la pandemia. Pero este año se vuelve a retomar y va a ser presencial. Esto va a empezar el martes hasta el jueves y ustedes pueden ir de forma gratuita a la exposición. Hay una exposición relacionada con aspectos meramente ambientales, otra con aspectos de energía y otro específicamente para asuntos de agua. Entonces, ya ahorita lo platicamos los demás profesores también, y les recomendamos que si ustedes consideran pertinente y pues sobre todo, si ya están vacunados para que minimicen riesgos, hay la posibilidad de que vayan de forma gratuita al Centro Banamex para que hagan el recorrido y les den explicaciones técnicas de esta situación. Pero por otro lado, si ustedes consideran que esto implica un riesgo, no hay problema, no es obligatorio. O sea, eso es simplemente para los que quieran ir. Y además de todo, los que quieran ir pueden aprovechar a hacerlo el martes, el miércoles o el jueves. Cualquiera de los 3 días pueden asistir. La verdad es que es, desde el punto de vista técnico, algo que vale la pena. Pero por la situación en la que nos encontramos, y sobre todo nosotros no conocemos la situación personal de cada uno de ustedes. Entonces, si ustedes sí ya tienen vacunas, de preferencia las 2, aunque sea una, porque la mayoría de ustedes yo creo que nada más tienen una vacuna, entonces no estaría mal. Digo, puede ser algo pertinente que se vayan bien protegidos y que siempre traten de guardar su distancia. Yo voy a estar ahí el jueves, ya se los comenté a los profesores, porque a mí me toca coordinar unas presentaciones técnicas, y entonces yo voy a estar ahí, pero pues ustedes vean si consideran pertinente. En caso de que si quieran ir, tienen que registrarse con mucha anticipación,
porque si se quieren registrar el mero día, va a haber un tumulto de gente, seguramente, tratando de registrarse. Háganlo vía internet. Entren a la página de la Green Expo y vean entonces, de ahí ustedes tomarán la decisión si consideran pertinente asistir o no. ¿Estamos de acuerdo? Los profesores, no sé qué comenten ustedes. Sí es importante, bueno, valdría la pena que fueran, ¿verdad? Para que vayan conociendo los equipos, lo que está en el mercado, las tecnologías, pero así con letras mayúsculas, con el debido cuidado, tomando las previsiones necesarias. Quienes decidan ir, cuando se registren, porque este evento no es para alumnos. En sesiones pasadas, bueno, en eventos pasados, había un día que dejaba entrar a los alumnos, que eran los jueves. Por lo general duraba una semana. Entonces, este evento dura 3 días, martes, miércoles y jueves. Entonces, si ustedes se registran, por favor, no digan que son estudiantes, ni se vean como estudiantes cuando vayan, así como que la playera toda arrugada, o no sé. Ya somos varios cuando éramos estudiantes, entonces, pues nada más es que ustedes cuando se registren, pues digan que están en una empresa y que son ingenieros de aplicaciones, son ingenieros de proceso, que están en entrenamiento, que acaban de entrar a trabajar, ¿sí? Porque pues les van a pedir correos de la empresa o ¿cómo se llama? Y qué están haciendo, ¿no? Entonces, para que aquellos que llenen el formulario, pues pongan que son ingenieros de aplicaciones, ingenieros de proceso, ¿sí? Y cuando los entrevisten o cuando platiquen o intercambien puntos de vista, pues digan que ustedes apenas entraron a trabajar, ¿sí? Nada más cuidar esas formas, porque, pues, repito, no permiten que entren los alumnos. Nada más eso, profesores. Bien, y otra cosa también, recuerden que el Politécnico no nos ha permitido enviarlos a ninguna otra parte por la cuestión de la pandemia. Así que eso es un asunto que se debe también indicar. Solamente se les indica qué es lo que existe y no tienen responsabilidad también de ir o por algo que nosotros estemos exigiendo. Nunca se exige eso, que quede claro. No estamos exigiéndoles nada al respecto, pero bueno, simplemente le informamos. Profesor. Sí, adelante. Yo tengo una duda. Lo que pasa es de que ahorita que estábamos platicando precisamente acerca de las normas y que el profesor Manrique fue como muy específico en determinados puntos de la planeación que se tuvo con relación a cómo es que se actualizó y cómo es que se llevó a cabo esta actualización, pues quería hacerle una pregunta de bajo su punto de vista profesional y debido a que él trabaja precisamente en distintos sectores de esta área, ¿cuál hubiera sido la manera apropiada para llevar a cabo la actualización y los puntos que ellos destacan? Bueno, les comento. A mí la NEAS me pidió hacer una revisión de la norma 2021 comparada con el proyecto de norma 2017 y comparado con la norma actual de 1900, ¿qué año dijimos? 96, sí. Y yo hice una revisión técnica de la norma, en donde estoy haciendo un planteamiento de algunos cambios que debieron haberse tomado en cuenta para que no quedara como está ahorita, sino con unas pequeñas adecuaciones. Eliminar algunos parámetros que yo no le veo ningún sentido, que nada más van a estar provocando problemas realmente, que no nos dan más información que valga la pena. Y por otro lado, también el dar una forma de gradualidad de cumplimiento, que empezáramos con valores de DQO un poco mayores a 150 miligramos por litro, para que con esto hubiera menos posibilidad de incumplimientos y que las plantas de tratamiento actuales se pudieran fácilmente adecuar para este cumplimiento normativo.
Entonces, algunos de los parámetros que están indicados, no hay ningún problema para su cumplimiento en la gran mayoría de las plantas, pero algunos parámetros específicos sí tienen problemas, como es la DQO, el nitrógeno. La gran mayoría de las personas conocedoras que operan plantas de tratamiento le tienen más miedo al cumplimiento en nitrógeno que al cumplimiento de la DQO. Y entonces esto, pues, los apoyé dando argumentos técnicos de por qué no deberían de utilizarse los valores que ellos están planteando y utilizar valores un poquito más elevados, pero más bajos de lo que marca la norma actual, para que entonces, después de 5 años al menos, se hiciera otra revisión de la norma y se pasara a una siguiente etapa de incremento de la restrictividad de la norma. Esto creo que sería lo más apropiado. El pretender igualar las normas de descarga mexicanas con, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, va a ser imposible que se logre de un solo paso. Tiene que ser en varios pasos. Eso es uno de los primeros aspectos que yo especifiqué. Y ese documento lo tiene la ANEAS, y a su vez el documento que acaba de publicar la ANEAS, donde solicita una participación con los que elaboraron las normas, con esta norma, perdón, se basa en varios aspectos que yo les di, ¿sí? La ANEAS es una institución con la que yo ya he trabajado, ya tengo 3 años con ellos trabajando. Y entonces, la ventaja es que me hacen caso. Y entonces por eso es que estamos tratando de lograr estos cambios con la Conagua y con la Semarnat. Pero, pues ustedes ya saben el estilo del gobierno. Ellos hacen lo que se les da la gana sin consultar a nadie o consultando a la menor cantidad posible de gente. Y en este caso se les olvidó consultar a muchos de los especialistas que existimos en el país. Y entonces con esto se van a dar de golpes, se van a dar de topes, yo creo. Capaz que a la mera hora ya saben cómo son los mexicanos, que primero rezongan por todo y después no hacen nada. Puede suceder que eso pase. Ojalá que no. Ojalá que no suceda, porque la verdad esto es una imposición que no tiene mucho fundamento. Que es bueno que vayamos mejorando la normatividad ambiental, pero no de una forma en que no se tome en cuenta todas las implicaciones que va a producir. Ese es mi punto de vista. Ok, muchas gracias, profesor. Bien, profesor Manrique, muchas gracias. Pues bueno, jóvenes, ahora lo que necesitamos cada uno de nosotros es tomar su propio criterio y definir qué hacer ante una situación así. Ya hemos escuchado diferentes puntos de vista, pero creo que el punto aquí es que nosotros como técnicos e ingenieros ambientales, me refiero a personal técnico profesional, y que realizamos documentación técnica, sepamos también qué razonar al respecto. Bien, profesor Emilio, muchas gracias. Sí, gracias. Profesora Virginia. Sí, aquí estoy. Muy bien, adelante. Bueno, pues vamos a continuar, chicos, donde nos habíamos quedado. Ok, entonces ya vemos, si ven la presentación. ¿Sí? ¿Cuál siguiente clase? No sé cuál. Próximo. Ajá. Ok, sí. Sí, esperamos también mandarles ya la revisión de su trabajo con los comentarios pertinentes. Entonces, si después de eso todavía consideramos que
podemos revisarlo, pues igual no hay ningún problema, ¿sí? Sí, sin problema. Bueno, entonces, hasta aquí nos llegamos, ¿no? Ya sabemos cómo calcular el caudal mínimo, el máximo instantáneo y el máximo extraordinario. Bien, pregunta solamente recapitulando lo que vimos. ¿Con qué caudal se hace el diseño del alcantarillado? Con el caudal máximo extraordinario. Con ¿verdad? Ok, ¿y con qué caudal tendríamos que hacer el diseño de una planta de tratamiento? Con el caudal máximo instantáneo. Máximo instantáneo. A ver, me regreso. ¿Dónde estamos? Por aquí. Aquí tenemos nuestra población y con aquí vamos a usar el máximo extraordinario. Máximo extraordinario. ¿Y el diseño de la planta de tratamiento? Con el máximo instantáneo. Máximo instantáneo. ¿Por qué máximo instantáneo? Porque eso es que se está produciendo, en ese preciso instante. Pero una planta de tratamiento la operamos 24 horas. Las plantas municipales. Estoy hablando de esta planta de tratamiento de carácter municipal, porque todo este cálculo es para plantas municipales. O sea, yo tengo este caudal máximo instantáneo, o sea, en cierto instante, pero no es todo el día. Entonces, ¿también tendría que ser con el extraordinario? No, pues si ya estamos hablando que el máximo instantáneo es mucho, el extraordinario pues es también, ¿no? O sea, es el instantáneo, pero con las aportaciones eventuales que se puedan tener. Entonces, pues con este caudal es muy alto, ¿no? ¿Con cuál? Bien. Mire. Con el de diseño. Con el de diseño. Diseñamos nuestra planta. Pero, le comento, me adelanto un poquito después de lo que se va a ver después de los procesos y dimensionamientos y cosas. Entonces, nosotros, cuando nos llegue el agua de una población hacia la planta de tratamiento, vamos a tener todo un pretratamiento, hacer un desbaste, porque el agua residual trae pues mucho material flotante, bolsas, trapos, ramas, hojas, trae muchas cosas. Y como ya vimos, el agua a lo largo del día va cambiando, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener siempre un flujo variable. Entonces, todo lo que es la parte de pretratamiento, siempre vamos a diseñar esta etapa con un caudal máximo instantáneo. Máximo extraordinario no, porque ese es un caudal que raramente se va a presentar. Pero el máximo instantáneo sí lo voy a llegar a tener todos los días. ¿Sí? Entonces, toda esta parte que es pretratamiento se diseña con caudal máximo instantáneo. Después de aquí, de este proceso, tenemos un tanque que se homogeniza el agua, se mantiene una calidad lo más constante posible y es la que se envía a la planta de tratamiento, a todas las diferentes etapas de tratamiento, primario, secundario, terciario, ¿sí? Lo hacemos ya sea por bombeo, por lo general siempre es así, la mayoría de las veces. Entonces, por bombeo, y a partir de ahí, todo lo que es la secuencia de tratamiento, el flujo es constante. Y entonces, en este flujo constante, pues, ¿de cuál flujo estamos hablando? El caudal de diseño. Claro, así es, nuestro caudal de diseño. Por eso le pusimos así, si no, a lo mejor le pongo caudal promedio, que es lo mismo a mi caudal de diseño. Y aquí es el caudal máximo instantáneo. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno. Esto lo vamos a ver con detalle, pues ya cuando lleguemos a esa parte. Bien, vamos a hacer un ejercicio ya en los minutitos que nos quedan.
Si no, pues lo suben y ya lo comentamos pues el siguiente jueves junto con el anterior. ¿Ok? No sé, profe Dante, si como no sé si nos alcanza el tiempo, quede como tarea y lo terminen los jóvenes. Sí, me parece interesante. Sí, lo subo como tarea. Uh-huh. Bueno, entonces, pues aquí vemos que tenemos un desarrollo habitacional. 600 casas, es en el Estado de México y se desea construir una planta de tratamiento porque las descargas se están virtiendo a una presa. Bien, entonces aquí nos preguntan, pues, ¿cuál es el caudal de diseño de la planta? Tenemos que reportarlo en litros por segundo. ¿Sí? Determinar el caudal mínimo, el caudal máximo instantáneo, el caudal máximo extraordinario, también en litros por segundo. Y cuál es el valor del coeficiente de Hart. Entonces, ¿contamos con la información para hacer todos estos cálculos? Sí, ¿no? Sí. Sí, ¿cómo lo plantearíamos? Ya, para que ya tengan pues, en la punta del hilo, entonces ya puedan seguirse rápido. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el caudal de diseño? ¿Cuál es el caudal de diseño? Lo que vamos a comentar. ¿Sí están ahí? Sí. Entonces, ok, claro, así es. Sí, entonces aquí tenemos, en este caso, pues son casas, ¿no? Casas por, ¿qué serán? 4. Casas por 4, ¿pero qué es 4? 4 personas. El número de personas que hay en esa casa, ¿no? Número de habitantes por casa. ¿Ok? Y después, Por los 250 litros que había mencionado de dotación. por la que te escuché un poco borroso, perdón, ¿repites? Que si son los 250 litros de dotación. Ok, entonces por la dotación. Cuando no nos dicen, a lo mejor si nos pusieran una tabla o nos dicen que busquemos de acuerdo a la población, si yo les dijera que es en Monterrey, pues tendríamos que buscar el dato de dotación de Monterrey. Entonces aquí vamos a poner por la dotación, que es de agua potable, y después, ¿qué más? Pues así ya queda. El porcentaje, ¿no? Del 0.75. Son 0.75. Entonces, esto ya me está dando el caudal de diseño, el caudal de agua residual que va a estar aportando ese desarrollo habitacional. Y ya con ello, pues podemos calcular los demás que nos soliciten. ¿Sí? Sí. Nada más cuidado en las unidades. Pedimos litros por segundo. Ok. Profesora, entonces para los habitantes consideramos como 4 personas. Sí, sí, a menos que uno considere distinto o sepa desde el mismo desarrollador que te diga que considero 6 u 8 personas por casas, ¿no? Que por lo general siempre manejamos 4. ¿Ok? Profesora, ¿podría recordarme en qué norma se consulta la dotación? Como normas no hay, no es una norma. Tenemos documentos de referencia. Hay documentos, algunas tablas que maneja la CONAGUA de las dotaciones.
las publica. Tenemos lo que es el CIASPA, es una norma donde manejan algunos cálculos para el diseño de todo lo que son las instalaciones hidrosanitarias, y eso en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, cada estado pues emite también sus tablas de dotaciones. Tendríamos que buscar en cada organismo operador el dato de dotación que ellos tienen establecidos. ¿Sí? En Aguascalientes, cuando a veces nos pidieron un diseño, una planta, nos dijeron, no, nuestra dotación es de 150 y así se diseña. Entonces, habíamos establecido 250. ¿Ok? Entonces, cada estado tiene sus propios datos. Esos se encuentran, puedan ser en los mismos organismos operadores, tienen publicada lo que son sus dotaciones. Entonces, gracias. La dotación en los archivos del estado. Sí, ellos mismos tienen ahí la publicación de dotación que se establece. Bien, profesora Virginia, pues muchísimas gracias. Ya se nos pasamos unos minutos.